de la familia. Y sobre el tema de la familia, que van a ser 3, este es el primero, mañana veremos otros 2, vamos a plantear 24 o 25 formas de lograr hijos perdedores, hijos viciosos, hijos ninis o buenos para nada. Un poco lo Cantinflas, voy a empezar entonces tal vez al revés. En vez de comenzar planteando qué nos conviene hacer para lograr hijos triunfadores, voy a comenzar por plantear el lado oscuro de la historia. ¿Qué hemos venido haciendo? La gran mayoría de las familias a ambos lados de la frontera, no me voy a referir a las familias de la anglósfera, de costumbres sajonas, porque ellos tienen otra manera, tal vez peor que la nuestra, de fabricar hijos adictos. Y lo digo con los datos duros en la mano, dados por el presidente Trump, con todo respeto para este señor, que muchos juzgan de loco o de malo, pero que en realidad, si nos atenemos a la realidad desde el punto de vista cristiano, es un valiente defensor de la vida. Y no lo digo por quedar bien con él, por supuesto, pero es innegable que su defensa por la vida, digamos que borra todos sus demás pecados o errores. Cuando menos yo así lo veo. Pero él dijo algo espeluznante hablando justamente de la cultura norteamericana y principalmente con relación a la forma tan fea que tiene este país de fabricar hijos perdedores. Y el dato que él dio, y lo declaró problema de seguridad nacional, es que este país tiene el 6% de los habitantes de la Tierra. O sea, de los 7,000 millones que somos en la Tierra, Estados Unidos solamente tiene el 6 y fracción por ciento de todos los habitantes de la Tierra. Pero este 6% de habitantes de USA, ¿cuánta droga creen que consumen? Échenle una cifra. El 60% de la producción mundial de drogas. El 6 consume el 60. Todos los demás países de la Tierra, ya estamos hablando de 200 y pico de países, incluyendo México, Colombia, los que quieran, Venezuela, en fin, consumen entre todos el 40%. Y solo un país, que es este, consume el 60% de las drogas que la Tierra produce. Sobre todo en Colombia, en Venezuela, en Afganistán y en México, que son los principales proveedores de USA. Entonces, no nos vamos a ocupar hoy de cómo se fabrican niños perdedores y adictos en este país. ¿No? Vamos a ver cómo le hacemos los mexicanos, que no consumimos, pero ni de relajo, ni la centésima parte de las drogas que se consumen aquí. Pero hay otras formas muy malévolas que tenemos los latinos mexicanos de echar a perder a nuestros hijos. Y si me lo permiten, es el tema a desarrollar en los próximos 65 minutos, 10 minutos antes de que sean las 6 para escuchar, para asistir a misa. Si no termino hoy, no se preocupen, termino mañana, pero vamos a empezar. ¿Cómo se fabrica un niño con argumento perdedor? Bueno, comencemos por aclarar lo que es un argumento perdedor. Y antes de ver lo que es un argumento perdedor, digamos que existen 5 clases de argumentos. Un argumento, vamos a imaginar que esto no es un libro de educación. Vamos a imaginar que esta es mi novela, Desde el nido de la serpiente. Y esa novela tiene un argumento, tiene una narración en donde muchos personajes van entremezclando sus vidas y se va desarrollando un argumento que muchos me han dicho que es verdaderamente apasionante. Bueno, existen argumentos triunfadores, argumentos perdedores, argumentos empatadores, argumentos trepadores.
y argumentos triunfadores. Vamos a ver que un argumento es una forma de vida que empieza con la niñez, se va desarrollando, sigue en la adolescencia, continúa en la juventud y culmina de acuerdo con un final que fue previsto, que fue preparado, que fue desarrollado por generalmente los padres. Hagan de cuenta que los padres tomaron la computadora, que es la mente de su hijo, y escribieron sobre la mente de su hijo una multitud de mandatos, unos positivos, otros negativos, otros ambivalentes, contradictorios, algunos muy destructivos, algunos muy angustiantes, aparte de destructivos, otros muy benéficos y saludables, pero en general los padres lanzamos una infinidad de mensajes que van formando lo que se llama el argumento de la vida de cada uno de nuestros hijos, y a su vez nuestros padres lanzaron sobre nosotros cientos de miles de mensajes a lo largo de muchos años para desarrollar el argumento de la vida que hoy tenemos. Como un ejemplo muy sencillo, cuando yo cumplo 5 años, me acuerdo muy bien, me atravieso al cuarto donde yo escucho que mi papá está escribiendo a máquina, son las 3 de la madrugada, y le pregunto: papi, ¿qué haces a estas horas? ¿Por qué no estás dormido? Y me toma con mucho cariño, me abraza y me dice: mira, estoy traduciendo la vida de nuestro Señor Jesucristo, del francés al español, de un gran autor francés, muy culto, muy virtuoso, muy sabio. ¿Y por qué haces eso, papá? Ah, pues porque yo quiero que mucha gente conozca la vida de nuestro Señor Jesucristo para que salve su alma. Puedo decir que esa explicación que me da papá trabajando a las 3 de la mañana, traduciendo un libro del francés al español, marcó mi vida para siempre. Eso es un mensaje argumental. Como por ejemplo también es un mensaje argumental que nació niña, se acerca el papá a la cuna y con una cara de vinagre dice: ay, otra niña, nació para sufrir. Imagínense la fuerza de ese mensaje argumental, porque como nació niña, ¿para qué nació? Otra vieja para sufrir. Esto lo dicen no solo en las rancherías tipo Cotorrosclán de las Ingratas, también lo dicen en Monterrey y en Guadalajara, ¿sí? Y en Phoenix, en la comunidad, o en Chicago, donde hay mexicanos. ¡Ay, otra niña para sufrir! Yo que quería macho. Imagínense cómo va a ser la vida de esa niña al lado de un padre que la está descalificando cuando ni siquiera sabe que existe esa pequeña, y ya la está descalificando por ser mujer. Bueno, esa mujer crece, se desarrolla, llega a ser una profesionista, le dan un puesto de mando, y el otro día entrevistaba yo a una de estas mujeres profesionistas de 30 años y me decía con lágrimas en los ojos: es que yo no puedo gobernar este negocio por una simple razón. ¿Por qué? Porque soy mujer. En un mundo de puros machos, por cierto, conductores. No se parecen a ti, por supuesto. No estoy hablando de ti, ¿sí? Entonces, no puedo. Conductores, bodegueros, gente macha, machista, que creen que ser mujer incapacita a la mujer para gobernar un país, un hogar, una nación, un equipo deportivo o una empresa, cuando en realidad puede ser tan capaz como cualquier varón para muchas cosas, que ambos sexos tenemos facultades para hacerlo. Claro, hay algunas facultades que son estrictamente femeninas y algunas facultades estrictamente masculinas. Para que se entienda, voy a contarles un chiste, que en realidad no es chiste, sino una tragedia. Llega un transexual con el doctor y el doctor le dice: siéntese, señor. Y la persona le contesta: no soy señor, soy señora. Para eso me operé y soy
orgullosamente transexual. Bueno, señora, le aviso que tiene cáncer en la próstata. Sorry. ¿No? El chiste se cuenta solo, ¿no? Espero que no me bloqueen en Facebook por eso. Entonces, ¿por qué una señora o por qué un señor, por qué un niño de 3 años o de 10 o de 15, de pronto dice él que descubre que es un alma femenina encerrada en el cuerpo de un varón? Imagínense la cantidad de mensajes argumentales que hay en esa personita, que le impiden identificarse con la persona que es objetivamente, verdaderamente varón, cromosomáticamente, atómicamente, a escala molecular, es niño o niña. No puede haber, no existe, de hecho, la ciencia lo demuestra, un gen homosexual. Entonces, pero sí puede suceder que en un niño biológico, o en una niña biológica, la cantidad de mensajes que reciba lo arranquen de su identidad sexual y le hagan sentirse niña siendo niño o al revés. O le hagan sentirse tonto siendo inteligente, o fea siendo hermosa, o buena para nada a pesar de que esté llena de talentos y de virtudes y de cualidades naturales. Por esa razón hay que tener tanto cuidado, y me tomo el gusto de abrir mi libro de Solo quien se siente amado puede ser educado, en la página 187, para comenzar a narrarles de la A a la X, nada más faltó la Z, ¿sí? De la A a la X, A, B, C, D, E, todo el alfabeto, de las 20 y tantas formas de lograr un hijo bueno para nada. Claro, no todas las 24 formas se dan simultáneamente ni en la misma persona. Pero como dice la canción de Rosita Alvírez, ¿no? De 3 tiros que le dio, nomás uno era de muerte. Así que de estas 24 cosas, de estos 24 errores, les pido tomar nota, por favor, y pregúntense, ¿acaso soy yo maestro? Muy probablemente alguno de estos graves errores lo estén desarrollando en casa, sobre todo de una manera inconsciente, involuntaria, sin darse cuenta. Bueno, mi misión es que se den cuenta, porque yo prefiero lastimarlos con la verdad que matarlos con mi silencio. Bien, la primera forma mediante la cual podemos generar un hijo perdedor o simplemente ganador, pero no triunfador, o empatador de muchos esfuerzos fallidos, o trepador, que es el típico narcopolítico mexicano, por ejemplo, que trepa sobre la pirámide social usando a los demás como escalera. ¿Cómo podemos desarrollar un argumento que no es triunfador? Hoy el enfoque es cómo fracasar, cómo desarrollar hijos viciosos, hijos ninis, hijos buenos para nada, para que se entienda más en lenguaje televidente, hijazo de mi vidaza Gordolfo Gelatina. ¿Cómo le hacemos? Es re fácil. Primera regla para lograr un hijo perdedor o un hijo bueno para nada. Dedica tu vida a hacerle advertencias, a ponerle normas y leyes, en vez de simplemente darle caricias. No es con normas y leyes y órdenes y consejos y castigos y gritos e imposiciones como vamos a educar hijos triunfadores. El primer gran tema que veremos mañana, ahorita no, ahorita solo señalo el error, es hacer algo muy diferente a pasárnosla dando advertencias, normas y leyes generalmente injustas o generalmente exageradas y rígidas, de tal manera que el margen de acción de la criatura se restringe tanto, se encuadra tanto, que él casi siempre acaba por romper
esos márgenes tan estrechos de actuación y rebelarse en contra de nuestras leyes, órdenes, consejos, procedimientos, prohibiciones, advertencias, amenazas, gritos, golpes y castigos. Entonces, la principal manera, la primera, la letra A, se refiere a esa serie de creencias que tienen la inmensa mayoría de los padres, que creen que dictando la ley y el orden van a educar hijos buenos, van a educar hijos triunfadores. No es por ahí la educación. No digo que no haya que dar leyes, advertencias y normas. Sí, en su momento hay que darlas, pero no al principio, ni siquiera como elemento principal de educación. Tienen un lugar muy bajo, lo tienen, pero no es de los principales. Entonces es el primer error. Por lo tanto, les pido a todos pensar, cuando se dirigen a sus hijos, ¿qué usan más? ¿La ley y el orden? ¿La advertencia? ¿La amenaza? ¿El castigo? ¿La cara de vinagre? ¿El dedo levantado? ¿El cinturón en la mano? ¿El grito? ¿El castigo? ¿El señalamiento del error? ¿O lo que vamos a ver mañana, que se llama fórmula nutricional básica, que está formada por caricias, por tiempo y por reconocimiento? ¿Qué usan más? Si usan más la ley y el orden, ya empezamos mal. Mi pronóstico es el peor posible. Segunda manera, seguir lineamientos de conducta rígidos. Tienes que hacer las cosas como yo los digo. Haz las cosas como yo te lo ordeno. Y si no, están mal hechas. Hay muchas mamás, por ejemplo, que si el niño no tiende la cama de cierta manera, la tiene que destender y volver a tenderla. Yo vi eso con mis tías y con muchos parientes míos de cuando yo era niño. Si la colcha tenía rayitas, pues la abuela o la mamá o la tía, ya que uno tendía la cama, entraba a la recámara y contaba que del lado derecho hubiera 120 rayitas y del lado izquierdo 120 rayitas, y que las sábanas estuvieran tan bien puestas que un 20 aventado rebotara. Si el 20 no rebotaba, estaba mal tendida. Destiéndela y vuelve a empezar. Y luego la cuarta, la mano o el cinturón, para obligar al hijo a seguir un lineamiento de conducta rígido. Entonces, una segunda manera de fabricar hijos viciosos, hijos perdedores, hijos buenos para nada, es caerles encima con normas rígidas, con lineamientos que no tienen para dónde hacerse. Y lo digo porque lo bueno, lo virtuoso, lo correcto, lo adecuado, nunca es rígido. Lo correcto, lo virtuoso y lo adecuado siempre tiene un margen de flexibilidad, siempre tiene un margen de error, porque perfecto es solo Dios. Nosotros solo somos perfectibles. Los padres perfeccionistas, rígidos, que tienen hijos que tienen que hacer las cosas a su manera y además lo imponen de modo autoritario, están generando hijos rebeldes que en su momento se tirarán al vicio, por amargura, por resentimiento, por depresión, por tristeza, por venganza, por revancha o por multitud de otras reacciones, pero no, difícilmente, no digo que no se pueda, pero casi nunca un papá o una mamá rígidos van a lograr un hijo triunfador. Más bien van a lograr un hijo vicioso, producto de la rigidez con la cual frecuentemente nos traemos a los escuincles marcando el paso. Es la regla número 2 para perder a nuestros hijos en el vicio, en la rebeldía o en que sean ni buenos ni para una cosa ni para otra. La regla 3, el pensamiento obstinado, la forma obstinada
necia, cerrada, no nada más rígida. La obstinación, el defender puntos de vista indefendibles, el creer que siempre se tiene la razón, excepto cuando, bueno, les cuento una historia muy triste. Había un señor de estos, de la regla 3, que me decía a mí: mira, Juan Bosco, yo nunca me equivoco, yo siempre tengo la razón, pero mis hijos no me entienden, son bien necios. Y luego yo hice mi diagnóstico: pues el necio es este. Pero ahora, ¿cómo se lo hago ver? Porque yo hago trabajos, pero no milagros. Entonces, ya terminó la consulta, ratifiqué: en efecto, señor, usted cree que nunca se equivoca, usted cree que siempre tiene la razón. Así es, doctor, se lo puedo asegurar. La loca es mi mujer, los que están mal son mis hijos. Se fue. Como a los 5 minutos regresó: doctor, perdón, regáleme un minuto nada más para hacerle una aclaración. Sí, dígame, señor, ¿de qué se trata? Bueno, le quiero hacer la siguiente aclaración. Sí me equivoqué. Dije, bendito sea Dios, ya lo reconoció. No, bueno, sí me equivoqué una vez que creí haberme equivocado. No tomé el caso. Le dije a mi secretaria: no le vuelvas a dar cita, dile que estoy con mi agenda llena para los próximos 3 años. No puedo luchar con una persona que va a corregir a la Virgen María, Inmaculada Concepción. Él es más inmaculado, ¿no? Esa es la número 3. La obstinación en creerse perfecto. Debo decir aquí, a reserva de profundizarlo mañana, que el mejor papá y la mejor mamá es la que tienen a flor de boca el reconocer los errores. Perdón, hijo, la regué, me equivoqué. Sí, no debía haber hecho esto, no debía haberte dicho tal cosa. Se me salió, se me escapó, disculpa. El papá que es, la mamá que es capaz de ofrecer sinceramente una petición de perdón, es un papá que tiene autoridad moral. No pierde autoridad, gana autoridad. En cambio, el papá o la mamá obstinados en que siempre tienen la razón, acaban por perder toda forma de autoridad y están fabricando una prole perdedora. Bien, la siguiente. La regla número 4 es: cuídalo de todos los riesgos posibles. No lo entrenes en el riesgo. Por eso yo cuento siempre un chiste medio irónico, que dice así: ¿cómo se define en México lo que es un suéter? Bueno, suéter es una prenda que usa el niño cuando la mamá tiene frío. Ay, mijito, hace mucho frío. No, mamá, sí estoy bien. No, tápate que te me vas a enfermar. Y lo que es que yo no te voy a cuidar si te me enfermas. Claro, lo va a cuidar y hasta sobrecuidar. Pero así es. Entonces, cuando papá o mamá, pero sobre todo la mamá, sobreprotege al niño en cuanto a la integridad física, lo tapa, lo cobija, lo lleva, lo trae, lo apapacha, lo sobrecuida, lo ahoga. Lo hace inútil. Lo hace hijazo de mi vidaza. Lo hace gordo, lento, torpe, menso, por no decirlo cruce de panda con conejo. A ver, traduzcan. Cruce de panda con conejo. Ya entendiste, ¿no? Pandejo, exacto. Así lo hace, porque lo sobreprotege. Entonces, una forma de hacer hijos perdedores es ser una mamá rebozo o una mamá cebadora de cerditos. Hijito, tienes hambre, ¿verdad? ¿Qué te comes? Y trae el pelón de hospicio, acaba de tragar. Te veo paliducho, te veo flaquito, ¿sí? Y siempre está dándole de tragar. Siempre con el dulce en la boca, en el platito, el guiso en la estufa o en el horno.
y dale, y le retaca la comida, ¿no? Y la ropa, ¿no? Y el suéter, y el abrigo, y el paraguas, ¿no? La mamá sobreprotectora es una mamá echadora de pérdidas en la vida como pocas. Entonces, mañana vamos a ver lo contrario. ¿Cómo se le hace? Bueno, lo anuncio a reserva de analizarlo en detalle. Una mamá que quiere niños triunfadores los entrena en el riesgo, los educa en el riesgo. Ya les contaré cómo le hice yo con mis 9. Cuando mis compañeros de la prepa me preguntan, ¿cómo le hiciste con tantos si yo con uno no puedo? Pero es fácil, los hice autosuficientes desde chiquitos. Contaré algunas anécdotas para que se entienda cómo se hace a un hijo autosuficiente para dormir a pata suelta. Desde que están en la cuna y desde que están de mamones, ¿cómo se le hace para que te dejen dormir, mamá? Pues ya sabe el escuincle, cuando recién nace, así le hacíamos nosotros, la última teta toca a las 11 de la noche y la primera a las 5 de la madrugada. Y mientras que hace mamá, pues dormir. Y si el niño llora, pues la mamá sigue dormida. ¿Y qué aprende el niño? Ah, pues que yo soy yo, mi mamá es mi mamá, y calladito me veo más bonito. Y desde muy pequeño aprende a ser autosuficiente. Entonces, cuando mamá o papá son demasiado cuidadores de la integridad física de sus niños, los vuelven inútiles, ineptos. Y luego cuando llegan al gobierno, como acontece en nuestro adorado México, no estamos gobernados por una democracia. ¿Saben cómo se llama el gobierno que hoy tenemos? Y peor el que vamos a tener, se llama ineptocracia. El gobierno de los ineptos, que en los pocos meses que tienen de haber ganado las elecciones, elegidos por una bola de ineptos, ¿sí?, han hecho perder a México 830,000 millones de pesos. Si dividimos entre 20, estamos hablando de 41,500 millones de dólares. En julio, agosto, septiembre, octubre y lo que va de noviembre, estamos hablando de casi 200,000 millones de pesos por mes. O sea, 10,000 millones de dólares por mes por la ineptocracia que hoy gobierna. Claro, ¿cómo fue la niñez de estos ineptos? Muy probablemente llenos de sobreprotección paterno-materna. De esos que les compraron siempre todo y les dieron gusto en todo y ahora están trepados en la pirámide del poder. El siguiente punto es, fíjense muy bien, que la autoridad en una familia de perdedores, la autoridad no se usa para hacer que el otro quiera. Se usa para hacer que el otro haga. ¿Qué diferencia tan enorme? Si yo quiero tener un hijo triunfador, tengo que buscar, me conviene buscar, a él le conviene que yo encuentre pronto la forma de lograr que él quiera, no la forma de lograr que él haga, porque para que él haga basta la amenaza, el golpe, el castigo, el grito, el chantaje. Pero ¿cómo le hacemos para lograr que él quiera? Que él quiera ser buen estudiante, que él quiera ser un buen lector, que él quiera ser un buen deportista, que él quiera ir a misa, no que lo traigas a misa, que él quiera tomar un curso de desarrollo humano por sí mismo, no porque papá lo haya traído. ¿Cómo le hacemos para que el otro quiera? Bueno, sobre este punto abundaré mañana en el tema que desarrollaré mañana, pero por ahorita señalo el error. El error de la mayoría de los padres de familia que me consultan, ya varios se acercaron, gracias, a pedir su consulta personal. Toda la semana estaré dándolas. Mañana pueden hacer, hoy o mañana pueden hacer su cita, los que quieran, para lograr aprender cómo le hacemos para hacer que nuestros hijos quieran, no para hacer que nuestros hijos hagan. La autoridad no es para imponerse. La autoridad a veces se puede imponer en casos muy especiales, pero no a los hijos.
y menos a los hijos que ya piensan, que ya tienen sus ideas, que ya tienen su motilidad propia. El siguiente punto es que hay ciertos mandatos específicos que son muy destructivos, que se quedan para toda la vida. ¿Cuáles son esos mandatos destructivos irrepetibles que cada persona recibe y que se pueden quedar grabados para toda la vida? Por ejemplo, el niño fulano empieza a hacer una travesura, y otra travesura, y otra travesura. ¿Y por qué hace travesuras? Bueno, pues porque es un niño natural, es un niño preguntón, es un niño inquieto. Y es natural que los niños sean inquietos y tiren cosas, y jueguen, y griten, y lloren, y brinquen, y no respeten los espacios adultos, reservados sobre todo para las visitas. Y entonces, ¿cuál es la reacción de los padres? La reacción de los padres es etiquetar a los niños. La mamá pregunta, ¿quién fue? El que rompió el jarrón de la tía Chencha, el que derramó la leche, el que hizo una barrabasada por ahí. Ah, pues fue Pepito. Ah, claro, tenía que ser Pepito. Siempre Pepito, para variar. Y cada vez que Pepito hace algo, ¿qué dicen papá, mamá y los hermanitos? Fue Pepito, mamá, para variar. ¿Cómo crece ese niño? Pues crece con la idea de ser un inepto, un estúpido, un panda con conejo, ¿sí? Un imbécil, un bueno para nada, un nini, un vago, un perdedor. ¿Y quién se lo está diciendo? Toda su familia. Y esto, créanme, llega a ser más fuerte que un dogma de fe. El niño lo cree a pie juntillas, porque va con la abuelita. Ay, abuelita, es que no, tu papá ya dijo que no. Y va con la mamá, no, es que mijito, contigo no se puede. Y va a la escuela y luego las quejas. Pepito a la dirección. Y ahí va Pepito a la dirección. ¿Y por qué Pepito fue a la dirección? Ah, pues porque hizo alguna travesura. Y cuando le llega el telefonema o el email o el WhatsApp a los papás, solicitamos su presencia en la escuela por motivos de la conducta de su hijo. ¿Qué dicen los papás? Claro, es tu hijo, tenía que ser. ¿Sí? Y ahí van echándose la culpa el uno al otro, ¿no? Bueno, y podríamos decir infinidad de cosas al respecto. Cada uno de nosotros tiene una colección de mandatos, ¿sí?, que fue recogiendo a lo largo de su vida. Bien, el siguiente es todavía más grave. Y es generar en nuestros hijos el sentimiento de culpabilidad por cualquier cosa. Una cosa es entrenarlos para que se reconozcan culpables y se arrepientan y pidan perdón al prójimo, a Dios, y otra cosa son los sentimientos de culpabilidad. Estos sentimientos de culpabilidad son lo que llamamos la fuente del conflicto existencial. También los llamamos la fuente de la depresión mayor y profunda. Una depresión endógena mayor se instala por sentimientos de culpabilidad. Me vas a matar de un disgusto, me voy a morir por tu culpa. A ver, viejo, le dicen al marido, por los enanos no te dejo, ¿sí?, pero si no fuera por ellos ya me habría largado. Entonces, muchísimas veces los niños crecen en medio de fuego amigo cruzado, papá contra mamá, y ven cómo la mamá le echa la culpa al papá y el papá le echa la culpa a la mamá, y luego convierten el corazón del niño en un campo de batalla. Y una vez que el corazón del niño se convierte en un campo de batalla, está tendido el terreno para que este niño se desarrolle con un profundo sentimiento de culpabilidad que lo va a tener atornillado al suelo toda su vida y nunca va a poder despegar el vuelo por los sentimientos de culpabilidad, que no es lo mismo que reconocer cuando uno es culpable.
y se pide perdón y va uno y se arrepiente y se confiesa y cambia de vida. Cuando el sentimiento de culpa equivale a una culpa real. En este caso no me estoy refiriendo a culpas verdaderas, me estoy refiriendo a sentimientos subjetivos que solo existen en la cabeza del niño, pero que no existen en la vida real. Y muchos papás tienen la malévola costumbre, la miserable costumbre, de llenar de sentimientos de culpa a sus hijos con el pretexto de que se porten bien y sean buenos ciudadanos. No, señores, no es por ahí. No es llenando el corazón de nuestros hijos de sentimientos de culpa como vamos a lograr que quieran hacer el bien. Bien, siguiente punto, después de llenarlos de sentimientos de culpa, cosa que garantiza su derrota en la vida. Al niño lo pueden hacer perdedor acontecimientos que él no puede controlar, que su familia no puede controlar, pero que los papás no encuentran la manera de consolar, de proteger, de resolver circunstancias por las cuales puede atravesar su hijo sin que los padres tengan la culpa. Por ejemplo, el niño es violado, el niño es sexualmente atacado a los 5 años o a los 10 años por un adulto mayor de la propia familia. El hermano mayor, imagínense, yo miles de veces he escuchado esto, una niña de 10 años es violada o es manoseada o es buleada sexualmente por su hermano de 15 o por el padrastro, por el nuevo marido de la señora, que a lo mejor ni casados están, nada más arrejuntados. La cantidad de delitos sexuales que se cometen en nuestros hogares es impresionante. Y estos acontecimientos traumáticos a veces no ocurren dentro de la familia. El chico puede haber sido secuestrado por el crimen organizado, o pudo haber sufrido un accidente tremendo. Entonces, todos estos 3 ejemplos pueden conducir a que un mal manejo por parte de los padres de las emociones que suscitan esos malos eventos, esas tragedias en el interior de nuestros hijos, los padres no sepan acompañar, no sepan consolar, no sepan proteger, no sepan manejar las emociones de sus hijos. El siguiente punto es el mal manejo de las emociones. Nuestros hijos tienen emociones, tienen miedo, tienen alegría, tienen tristeza y tienen coraje, ira, cólera. ¿Cuáles son aquí las maneras infalibles de lograr un hijo perdedor? Bueno, pues la primera manera son 4, en este renglón del mal manejo de las emociones, son 4. La primera manera es, ¿qué hacen los papás en su inmensa mayoría cuando el niño está enojado? ¡Cállate! Ya, tranquilo, tranquilo. Es más, vete y enciérrate. Cuando se te pase el coraje, nos vemos. Vete, enciérrate, no te quiero ver. ¿Qué se está haciendo? Bueno, los invito a hacer un experimento sobre el manejo de la cólera. Al rato que lleguen a su casa, por favor, y mañana me cuentan qué pasó, agarran una olla express, la llenan de agua hasta casi el borde, la tapan bien, la ponen en la estufa y ahí la dejan media hora, 1 hora, y cuando empiece a hacer le ponen un tapón. Ya, cállate olla, cállate. Ahí dejen la otra media hora y cuando vuelva a hacer rápido, le quitan ese tapón ligero y le ponen otro más pesado y ahí la dejan otra media hora y la siguen oprime y oprime y oprime. ¿Hasta cuándo? Hasta que explote, y capaz que acaba con la cocina, ¿eh? Yo he visto explosiones en donde no quedan vivos por la explosión de un olla express. Bueno, hagan el experimento para que vean que no estoy exagerando, además háganlo con cuidado. Apachurrar, oprimir, reprimir, suprimir la cólera de un niño lo hace estallar.
Un día va a estallar. Pero lo más probable es que no estalle contra la persona que le reprimió la cólera. Porque no se busca quién me la hizo, sino quién me la pague. Y normalmente la persona contra la que vamos a estallar es alguien que vamos a conocer dentro de 20 años, a lo mejor es la esposa, y a ella le vamos a cobrar toda la cólera que acumulé durante mi niñez. Solamente así explico la vida terrorífica de novela de terror que viven muchas señoras mexicanas a manos de un marido que siempre está enojado. Y haga lo que haga la señora, que incluso merece el nombre de Santa Enedina o Santa Griselda o Santa Jacinta, el señor siempre está enojado, haga lo que haga o no haga la señora. Es la Hoy Express. Y está estallando contra su pobre mujer, contra su señora esposa, porque toda la vida de niño se la pasó con la cólera reprimida en el fondo de su alma, o de las tripas, o de la cabeza, o del corazón. Entonces, la cólera no se reprime. ¿Qué se hace con la cólera? Vengan mañana y se los explico. No voy a desarrollar ahorita el tema de qué se hace con la cólera del otro. Lo dejo en suspenso. Otra manera de equivocarse gravísima. ¿Qué le decimos a nuestros hijos cuando lloran por tristeza? No seas vieja, cállate. ¿Por eso chillas? No sea marica, sea hombre, no se raje, aguántese. Órale, maricón. ¿Sí? Hasta parece vieja. ¡Qué terrible error! Miren, un conocimiento científico. Las lágrimas que no se lloran por aquí, para afuera, se lloran para adentro. Además hay una diferencia enorme. Si tú lloras lágrimas por aquí, junto con tus lágrimas salen dos sustancias. Salen endorfinas que te tranquilizan y te calman porque son analgésicas. Y aparte de que salen endorfinas, salen toxinas. Cuando una persona llora, no importa su edad, sexo, condición social o nivel sociocultural, no importa. Cuando una persona llora, libera toxinas. Y esas toxinas se van al aire o al caño o al pañuelo. Pero cuando no llora, ¿a dónde se van esas toxinas? Al corazón, al hígado, a los pulmones, a la próstata, a los senos, a la matriz, a los pulmones, y generan cáncer, depresión, o liberan bichos que ya están en el organismo y pueden desatar un SIDA, o un lupus eritematoso, o una enfermedad infecciosa. La represión de la tristeza es uno de los grandes absurdos que cometemos. ¿Queremos un hijo perdedor? No acompañen su tristeza, no escuchen su tristeza, repriman sus lágrimas, búrlense de sus pesares, descalifíquenlos, ridiculícenlos, critíquenlos. Tan chillón, ay, esta parece vieja rajón, carrito de Tlaquepaque o de Puebla, ¿no? Da igual. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la cólera? Ya dijimos que lo explicaré mañana. ¿Qué vamos a hacer con la tristeza? También lo explicaré mañana, ahorita lo dejo en suspenso. Pero lo que sí les puedo decir es que no descalifiquen, no critiquen, no humillen al niño que tiene tristeza por el motivo que sea. Luego hay algunas mamás tan absurdas que le dicen a su hijo: no chille, mijo, guarde esas lágrimas para cuando yo me muera. ¡Órale! Como si el único motivo para llorar fuera que la mamá se muriera. Ese niño a lo mejor se alegra cuando mamá se muere. ¡Ay, por fin se fue la vieja! Como una niña el otro día de 3 años, que me la llevan a consulta, y la niña de 3 años, bueno, casi 4, dice: doctor, ¿usted es el doctor? Sí, yo soy. ¿Le puede decir a mi mamá que se salga? Sí, a ver, señora, por favor, déjeme solo con su hija. Ay, doctor,
No se lo recomiendo, es peligrosa. Peligroso ese tepocate que apenas tiene 60 centímetros. Ya que se salió la señora, le digo a la niña, niña, ¿por qué quisiste que tu mamá se saliera? Y la niña dijo así, porque quería respirar. Eso me dijo la tepocata, porque quería respirar. Ya puede pasar mi mamá. Señora, su hija tiene el síndrome de muerte súbita por no poder respirar. ¿Sí? Déjela respirar. Pues que respire. No, ella no me deja respirar. ¿Por qué no te deja respirar? Porque cada vez que yo digo algo me dice, cállate, tú no sabes nada. No, cállate, cállate. Y entonces siempre está reprimiendo la emoción de su hija, sea esta cualquier emoción que sea. Luego tenemos otro tercer error gravísimo con las emociones, y es el miedo. Los niños de todas las edades, incluyéndome, tenemos miedo. ¿Y cuál es la manera de reaccionar de la inmensa mayoría de los papás aquí presentes? ¿Tienes miedo? Rajón, maricón, collón, cobarde. Los hombres no le tienen miedo a nada. Aguántese, ¿cuál miedo? Ay, papá, es que en las noches en los rincones va el diablo. Si el diablo ni existe, son inventos de curas infierneros pueblerinos. Usted no les crea a los curas esos. ¿Sí? Y cuando el papá se va a la recámara solito, se acuerda lo que le dijo su hijo y por precaución, ¿sí?, no deja las patitas abajo de la cama. Luego las sube, ¿no? Porque tiene miedo de que un par de manos peludas lo agarren por abajo y lo fijen al piso, ¿no? Pero él sí puede expresar su miedo. Los niños no tienen derecho a expresar su miedo. Entonces, en un niño perdedor, futuro trepador o perdedor, no puede expresar su cólera, no puede expresar su miedo y no puede expresar su tristeza, pues se lo va a cargar la tristeza. Entonces, mañana voy a plantear las normas fundamentales en el manejo de emociones. No ya qué no hacer, como ahorita, sino qué sí hacer con el miedo, con la ira y con la tristeza. Y hay un cuarto error. El cuarto error es qué hacen la inmensa mayoría de los padres con la alegría de sus hijos. Cuando el niño está contento por algo. Ay, ¿de eso te alegras? Ay, qué tonto eres. ¿Sí? No, alégrate cuando gane la América. Y el niño es Chiva. Ay, papá, tú no sabes de fútbol. No, yo claro que sí sé, el que no sabe eres tú. Idiota. Pues cuando el niño está contento, por lo que sea, el papá o la mamá se burlan de la alegría del niño. Entonces, con la cólera reprimida, la tristeza clavada en el alma, el miedo detenido en la punta de la lengua y la alegría aplastada, ¿qué quieren tener? ¿Superman? ¿Mujer Maravilla? No, van a tener un condenado en vida. Sí, literalmente. Condenado a la soledad, a la tristeza, a la depresión, al sentimiento de inutilidad, a un argumento perdedor, y luego teniendo 10 príncipes que escoger para casarse, ¿con quién creen que esa chica que ha sido maleducada de esa forma se va a casar? Pues con el peor de los nacidos, con el peor candidato posible, con el que garantice la repetición de todas las maldiciones que aprendió en su casa. Exactamente así se lo va a buscar. O al revés, el caballerito se va a buscar a la madre bruja que tuvo por mamá, pues se la busca de esposa. ¿Y por qué? Porque no se sabe otra tonada más que la que vivió en su hogar. Con el error gravísimo de no saber manejar las emociones de nuestros hijos o la de nuestra pareja. A ver, ¿alguna de las señoras aquí casadas? ¿Quién puede levantar la mano y decir, cuando yo empiezo a llorar, mi marido me dice, ¿qué te pasa, mi amor? Venga, mi chaparrita, yo la consuelo, mi reina, mi vida, véngase para acá.
Un garbanzo de a libra, una. No, me Dos. obligan. La mayor parte de los machos que dicen, ya vas a empezar tu drama. Otra vez a chillar. Ay, vieja, qué insoportable eres. Así las tratan. Y ya de qué decimos del marido. Bueno, si el marido empieza a chillar, pues que eres vieja, eres marica. Y yo que te creía macho. Entonces, estamos terriblemente maleducados, todos, casi todos, en el manejo de las emociones. Si quieren tener hijos triunfadores, vamos a comenzar por ahí. Por el correcto y saludable manejo de las emociones. Ira o cólera, miedo, tristeza y alegría. Hay otras muchas, pero esas son las 4 principales. Y lo que ahora esta tarde estoy haciendo es señalar la terrible cantidad de errores que casi todos cometemos con singular alegría por ignorancia invencible, culpable. Porque no me digan que tenía que venir yo a Los Ángeles y a este lugar para que se den cuenta del mal que están haciendo. ¿Por qué no lo buscaron antes? ¿Por qué no pensaron antes una solución? Pues porque da flojera, porque hay muchas distancias, porque es muy caro, porque no hay especialistas en esto, porque es más importante quedarnos a ver la tele, o ir a comer, o matar el tiempo, o limpiar la casa, que educarse en cómo formar hijos triunfadores. Así que debo decir aquí que los que están aquí en este salón son los que menos lo necesitan. Los que más lo necesitan son los que no vinieron. Qué triste, pero así es. Pero ¿qué tal si aquí hubiera estado Juan Gabriel? O Talía o tal otra, ¿no? De esas que talonean por ahí en el mundo de la parranda. Bueno, entonces ese es el conjunto de errores en el manejo de las emociones. Pero hay otros errores. Por ejemplo, las grabaciones malignas, angustiosas y desgarradoras, porque para el niño voy a leer un párrafo tal cual de mi libro, página 188, del libro de Solo quien se siente amado puede ser educado, que se ha pasado ahí todo el día y nadie se ha asomado a ver. Por eso lo estoy leyendo, para que se enteren qué dice. A ver si alguien se anima. Todos dicen, cómprame, recuérdame. Como el gansito, ¿no? A ver, leamos el párrafo. Dice, algunos niños desarrollan un final catastrófico porque les quedaron en su vida, en su cerebro, algunas grabaciones angustiosas y desgarradoras. Porque para el niño es imposible interpretar racionalmente la imagen traumática de una repetitiva pelea entre sus padres. Ojo con eso. El niño no puede procesar racionalmente la imagen traumática de una repetitiva pelea entre sus padres. Y al no poderlo procesar racionalmente, estamos fabricando un niño perdedor. El hecho de que el papá estaba borracho porque su negocio acababa de hundirse, o que la mamá había perdido el dominio de sus nervios al descubrir que su marido le era infiel, es algo que el niño no puede jamás asimilar. Pues cuántas cosas hoy están viendo nuestros niños, aunque sean adolescentes o incluso adultos, que no pueden asimilar, que no pueden entender. Y hay una prueba contundente. Regrésense unos años ustedes, todos ustedes adultos, regrésense a su niñez y recuerden cuántas cosas les pasaron en su niñez que hoy, a estas alturas del partido, todavía no pueden asimilar. Ay, doctor, si usted supiera cómo fue mi papá, si usted supiera cómo fue mi mamá, y mis abuelos. Y muchos de ustedes, queridos amigos, bueno, muchos de nosotros podemos decir, somos sobrevivientes
a hechos brutalmente traumáticos que en su momento no pudimos asimilar. Y pueden pasar muchos años sin poderlos asimilar. Entonces, más vale prevenir que lamentar. Todavía muchos de ustedes tienen hijos muy jovencitos, ¿sí? Todavía podemos hacer grandes cambios. Pero también aunque tengan hijos adultos, mientras hay vida hay esperanza. Otro mandato, otra forma de tener hijos perdedores es la siguiente: el hecho de seguir patrones tradicionales solamente porque así siempre hemos hecho las cosas. Les cuento una anécdota que me tocó ver en un pueblito michoacano que se llama Tinguindín. En Tinguindín, Michoacán, cerquita de Zamora, un pueblo hermosísimo, precioso, que conocí muy bien porque ahí íbamos de vacaciones con mi nana y además ahí conocí a mi primera novia. Le pregunta un día una niña de 5 años a su mamá era mi nana, le pregunta: oye mamá, ¿por qué le partes la cabeza al pescado y la cola antes de meterlos al sartén? Y la mamá le contesta a la niña: ay hijita, ve y pregúntale a tu abuela. Yo no sé, así lo hemos hecho siempre. Pero ahí está tu abuela, ve y pregúntale a ella. Y ahí va la niña y le pregunta: oye abuelita, que dice mi mamá que me expliques por qué en esa familia le cortan la cabeza y la cola al pescado antes de meter el pescado al sartén. Ay hijita, yo no sé, pregúntale a tu bisabuela, que está por allá, la viejita de 90 años debajo de una higuera rezando el rosario. Llega la escuinclita de 5: abuita, escúchame, oye, que dice mi abuela, que dice mi mamá, que te pregunte por qué le cortan la cabeza al pescado antes de meterlo a la sartén. Y la bisabuela le dice: ay hijita, pues porque el pescado no cabe en la sartén. Pero resulta que en la sartén que usa la mamá, el pescado sí cabe. Pero hay que cortarle la cabeza y la cola porque no cabe en la sartén. Pero es evidente que sí cabe. Pero como siempre se ha hecho así, desde hace 500 años, desde que llegaron los españoles y aprendieron a cocinar en los pueblos mexicanos, civilizados por la cultura española y mestizados, mezclados, indios con españoles, aprendieron muchísimas cosas, ambos, pero sobre todo los indígenas. Desde hace 5 siglos las cosas se siguen haciendo exactamente igual. ¿Cuántas cosas hoy en nuestra casa, en nuestros hogares, las hacemos exactamente igual? Es decir, le cortamos la cabeza al pescado antes de meterlo a la sartén, aunque ya no sea necesario. ¿Y por qué lo seguimos haciendo? Pues porque así le hacía tu abuela, porque así lo hemos hecho siempre en esta familia desde hace milenios. Entonces ya llegó el momento de reflexionar, de pensar, de que hay muchas cosas que hoy estamos haciendo en nuestros hogares que ya no se sostiene el hecho de seguirlas haciendo. Algo tiene que cambiar. Porque si algo nunca cambia, es que todo cambia. Lo único constante en la vida humana es que todo cambia. Cambia la ciencia, cambia la forma de vida. La verdad no cambia, pero la forma de vida sí. La verdad verdadera que hoy analizamos, siempre será la misma. Un solo Dios, una verdad objetiva, muchos millones de opiniones, eso no cambia. Pero ¿qué es lo que cambia? Nuestra percepción de las cosas. Entonces es el momento de cambiar nuestra percepción para buscar la verdad de manera más objetiva, más aguda, más profunda y adecuarnos a la infinidad de cambios que hoy, si no nos adaptamos, nos quedamos de lo que se llama analfabetas funcionales, por no adaptarnos al mundo como hoy es. Un lugar principalmente tecnológico. La tecnología no es mala. No, lo malo es su abuso, como de cualquier otra cosa. Bien, el siguiente punto
10 minutos más, es los millares de no dirigidos al niño, como lo que decía antes de la comida, aquel niño que creía llamarse no. Yo decía cualquier palabra o cualquier nombre y el niño no volteaba. En cuando yo dije la palabra no, volteó. Diga, doctor. Ah, no. Sí, dígame. No. Se llamaba no. Millares de no dirigidos al niño. Papá, ¿me das permiso? No. Papi, necesito. No. Mami, ¿me quieres? No. Yo no quiero a los niños mal portados. Mami, ¿quiero más leche? No. Mami, ¿me quiero dormir contigo? No. Pues el niño acaba por creer que se llama no, porque para todo es no. ¿Cuándo le vamos a decir un sí, o un tal vez, o un déjame pensarlo? Piensen cuántas veces de modo automático le dicen no. Y a ver, les voy a hacer una exposición de cómo el cerebro humano no procesa la palabra no. ¿Listos para la prueba? A ver, por favor, no piensen en rinocerontes. ¿Ya vieron el rinoceronte? No piensen en sexo. Ahí está. No piensen en cosas malas. Ahí está. Ni se las pregunto, por reverencia santísima. Entonces, la palabra no es algo que no conviene utilizar en nuestras relaciones humanas, sobre todo con nuestros hijos, porque su cerebro no puede procesar el concepto no. Solamente podemos procesar el concepto sí, o hazle así, o qué te parece si hacemos asá, o acullá, o más allá. Siempre es conveniente plantear una respuesta en positivo para hacer un hijo triunfador. El no generalmente va a causar profundos traumas, profunda disfuncionalidad familiar y personal. El siguiente punto, la letra M, para lograr hijos perdedores o viciosos, es el mal ejemplo o la ausencia del buen ejemplo. Es cierto que el bueno o el malo ejemplo no son los factores primordiales. Hay otros que ya hemos venido viendo. Pero a ver, imagínense el papá o la mamá que desde su cama, cualquier día, a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana, dependiendo de los horarios de los niños, desde su cama grita: ¡ya levántense, flojos! Desde su cama. No se han levantado, ¿verdad? Ahorita les voy a dar un cuerazo para que se levanten. Y a 3/4 o 20 metros de distancia. Parece que pisé varios callos, qué bueno. O la mamá: mijita, ¿qué te pasa? Pues tal. No te apures, mi amor, no te apures. Chille, ¿no? O con un mar de lágrimas: no llores, mi reina, no llores, todo se va a arreglar. Llore, ¿no? O la mamá frente a la tele, así, clavada con la vista en la tele: mijita, ponte a leer. Mijita, haz tu tarea. Mijita, saca buenas calificaciones o vas a ver. Y esa también entrenada, que aunque no la vea, se la suena. Porque la tiene con el rabillo del ojo. O sea, decir una cosa y hacer otra. Es mortífero. Es más, es la forma de generar lo que se llama personalidad disociada. O por ejemplo, tienes que respetar a tus padres. Tienes que honrar a tus padres. También eso dice la Biblia. Y eso dijo la catequista. Y eso dijo el señor cura. Y eso le dijeron cuando fue a hacer su primera comunión. Pero ¿qué dice la mamá del papá? ¿Qué se la pasa diciendo la mamá del papá después de que le dice al niño que tiene que honrar a papá y mamá? Puras críticas. Tu papá es un desobligado.
Tu papá es un bueno para nada. De toda la familia de tu papá no se hace uno. Yo no sé qué le vi a tu papá, pero me agarró borracha. Tu papá, lo peor. Nunca vayas a ser como tu papá. Pero en la iglesia le dicen, honrarás a padre y madre. Eso es lo que se llama mensaje doble. Otros, hay como 300 mensajes dobles. Por ejemplo, un domingo, mañana, por ahí de las 7 de la mañana, mijita, sí mami, ay, está vieja, sí mami, hazle los huevos a tu papá, hazle el desayuno a tu papá. Y ahí va la niña toda torpe a los 8, 10, 14 años, ¿dónde estarán los huevos? Y abre una, y aquí no, abre otra, y la señora mamá desde la cama nada más oye cómo abren y cierran puertas, y no encuentran ni los huevos, ni la sartén, ni el aceite, ni la sal, ni nada. Y en esos momentos la mamá brinca de la cama, corre a la cocina y le dice a la niña, ay, pero si tú no sabes hacer nada, eres una inútil, quítate. Y de un abrir y cerrar de ojos le hace el desayuno al marido. ¿Qué está diciéndole a la niña? Mandato doble. Haz el desayuno, pero no te preocupes, si no lo sabes hacer, yo lo hago. ¿Cuál mandato tiene más fuerza? El primero, haz el desayuno o no lo hagas porque aquí está mamá para hacer. A ver, ¿por qué la pesadilla de los papás es, o de las mamás sobre todo, lo que llamamos zona de guerra, zona de desastre de los adolescentes? Nunca tienden su cama. Su cuarto parece que pasó por ahí un bulldozer. Pasó por ahí un huracán, dejó todo patas arriba. Y la mamá, arregla tu cuarto, arregla tu cuarto, arregla tu cuarto. Y el escuincle, sí, ya voy, mamá, ya voy. Y nunca va. ¿Y por qué no va? Pues porque un día el adolescente entra a su cuarto y todo está arregladito. ¿Quién se lo arregló? La mamá. Entonces, ¿quién dio la orden de ser un flojonazo? ¿Quién le dio la orden? Pues la mamá, la que le hizo el cuarto. O ponte a estudiar y dan las 9 de la noche y el niño no termina su tarea. Llega la mamá y en un abrir y cerrar de ojos se la hace. Ya, vete a dormir, bueno, ya. Le hace la tarea. ¿Cuál es el mandato? Sé burro y por favor sácate puras B o E. En México serían 5 y 4. Entonces, por favor, terminamos con esta idea. Empiecen a pensar cuáles son sus mandatos dobles. Haz pero no hagas. Obedece pero no obedeces. Limpia tu cuarto pero no lo limpies. Sé estudioso pero no lo seas. Sé obediente pero no me obedezcas. Aprende a valerte por ti mismo, pero no, mejor depende de mí. Así nos pasamos la vida, dando mandatos dobles. Y luego nos asombramos de que sean rebeldes, ineptos, mal encarados, respondones, retobones, mal hablados, malos estudiantes, perezosos, ¿sí? Y que nomás se la pasen viendo la tele, ¿sí? o jugando juegos en las computadoras o en las pantallas, en red con sus amigos, en vez de hacer algo de provecho. Y luego me dicen muchos papás, ay doctor, entonces yo soy la culpable de haber hecho este monstruito. Pues sí, tú lo hiciste. ¿Y yo solita? Tú solita. ¿Y todavía le tengo que pagar? Pues como ves que sí, pase a la caja. Porque no me vas a pagar por decirte lo que te gusta oír, sino por aquello que puede salvar la vida de tu familia. De tal forma que en vez de un niño perdedor, aprendas a tener un hijo triunfador. ¿Pero qué creen? Hoy aprendieron algunas cosas. Bueno, ya saben jugar fútbol. Vamos a ganarle a Francia. Le dirían, está loco, ¿no? ¿Qué tal si mejor empiezan a entrenar unas cuantas de estas cosas que acabo de explicar? Pero un entrenamiento les puede llevar meses. Bueno, a los más listos, semanas, y a las maderas que no agarran barniz les puede llevar años, y algunos nunca van a aprender.
Aunque lean todos mis libros. Tengo alumnos que ya se leyeron todos mis libros y no han hecho nada. Ya leyeron las reglas, ya se las aprendieron de memoria y no las llevan al terreno de la realidad. Es como el que ve fútbol en la tele y quiere ganarle a un equipo cualquiera sin ir al terreno de juego. Tenemos que salir al terreno de juego. Todo lo que yo he dicho no es para que se lo aprendan en la cabeza, es para que lo pongan en práctica. Estas reglas no son para saber cuáles son. Estas reglas son para ponerlas en práctica, para vivirlas. Y los que quieran realmente aprender van a tomar una de estas decisiones adecuadas hoy antes de las 12 de la noche. Hagan algo y mañana me lo presumen. Mañana voy a preguntar, a ver, ¿qué hiciste con lo que dije ayer? Sobre cómo evitar tener un hijo perdedor. O cómo lograr tener un hijo perdedor. ¿Qué llegaste a tu casa y que nunca habías hecho antes? Cuéntanos. Y así es como vamos a aprender, vamos a comenzar a aprender, a poner en práctica todo lo que hoy he explicado de cómo lograr un hijo vicioso o perdedor. Bueno, vamos a misa y nos vemos mañana. ¿Sale? Muchas gracias.